Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos después de haber estado un par de semanas de viaje. Muy feliz y muy contenta por estar aquí. Hoy día jueves, octubre 19 me parece ya, terminando casi este mes de octubre del 2017, empezando esta tarde con una nueva transmisión de reacondicionamiento mental para el éxito. Su amiga Lilia Sixtos, para quienes se están conectando por primera vez, hemos estado haciendo este tipo de presentaciones en Facebook Live para compartir algunos temas que son sumamente interesantes, creo yo, de vital importancia para la vida, simplemente para aplicarlos en cualquier área de la vida. Y pues bueno, me da muchísimo gusto como siempre ver que se van conectando. Hay muchas personas que han estado siguiendo esto cada 2 semanas en promedio, que es cuando hemos estado haciendo esta sesión, y me da mucho gusto que dejen comentarios, que hagan preguntas, que manden feedback. El día de hoy va a ser una sesión muy práctica. Cada día me gusta mucho tener algunos mensajes. Hola Silvia, hola Larisa, hola Alicia, por ahí empiezan a conectarse. Y siempre me gusta que haya algunos ejercicios prácticos hacia el final, porque eso lleva la sesión a algo mucho más interactivo. Yo sé que de pronto este medio se está convirtiendo en algo muy popular para poder compartir información. Me gusta mucho hacerlo de esa manera porque las personas que se conectan pues vienen de muchos países, de muchas ciudades, de muchas historias de vida diferentes, y eso pues lo hace todavía más rico, más sabroso este tipo de intercambio. Así que ustedes vieron el tema. El tema de esta semana es cómo descubrir el propósito de vida, cómo descubrir mi misión de vida. Vamos a ver si hay alguna diferenciación en esos dos términos. Y la idea es que al principio haremos algunas reflexiones para entrar de lleno al tema, y en la parte central vamos a utilizar un diagrama. Esta vez estoy aquí con una presentación detrás, porque me parece que va a ser mucho más sencillo que ustedes puedan seguir. Incluso si pueden conseguir una pluma, un lápiz, pueden dibujar el diagrama que van a ver a continuación atrás en su pantalla, y van a poder trazar esos círculos, escribir algunas notas, y al final, después de toda esta parte central de la explicación, que espero que vaya aclarando conceptos muy importantes hacia el final, vamos a poder hacer algunas preguntas para que ustedes anoten, tengan el tiempo para reflexionar y responderse a sí mismos esas preguntas, con el fin de unir toda esa información, sus propias reflexiones, y entonces saber si nos podemos acercar un poquito más en esa búsqueda de qué es el propósito de vida, por qué es tan importante y cómo es que nuestra vida puede cambiar. Mientras más personas se conectan, déjenme decirles algo. La razón por la cual el propósito de vida es tan importante, y veo ahí por ejemplo a Gabriel, a Patti, que ya están entrando también. Pueden poner algún comentario, alguna manita, alguna carita, y conforme ustedes lo pueden compartir a su lista de amigos para que durante la presentación se puedan comunicar desde ahora con ustedes y estar enfocados también en esta presentación. Y posteriormente, como siempre, la estamos dejando grabada para que ustedes puedan recurrir a ella y volverla a ver si es que tuvieran que levantarse antes de que termine. Procuramos que no dure más de 1 hora, 50 minutos. Vamos a tratar de que hoy sea un poquito más breve. Ustedes pueden repetirla, volver a verla, tomar nota. Si es que en este momento no están en un lugar donde puedan tomar nota, no lo tienen a la mano, pues entonces van a poder hacerlo posteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, comenzando el tema, y vámonos de lleno, porque como digo, hay que aprovechar este tiempo que todos le dejamos de hacer otras cosas para poder estar aquí. El propósito de vida, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué de pronto vemos autores, libros, conferencistas que tocan este tema y parece el tema inagotable? Y a veces pensamos que hemos oído lo suficiente hablar de él.
En realidad, el propósito de vida no es algo que se descubra una sola vez, sino que es algo continuo, algo que puede irse modificando a lo largo del tiempo. Por eso es que vale la pena reflexionar en distintos momentos de nuestra vida sobre ese tema para saber si vamos bien. Es como cuando tomas un mapa para ir de una ciudad a otra y en el camino de pronto dices, ya sé por dónde voy, tomas la carretera, dejas el mapa de lado y cuando menos te das cuenta por alguna distracción, por una calle cerrada, tomas una alternativa de camino diferente y sucede que cuando menos te das cuenta ya no estamos donde creíamos que estábamos y ya no estamos en dirección a donde queríamos llegar. Esa es la razón por la cual continuamente debemos volver a tocar este tema, volver a revisar, profundizar un poquito más y entonces distinguir. Siempre que vamos alineados con el propósito de vida, encontramos algunas señales internas, señales que nos dicen, que nos dan como guías personales que solamente tú sabes. Por eso es que cuando somos niños, a veces nuestros papás de pronto, inconscientemente o conscientemente, nos quieren guiar hacia alguna profesión, hacia alguna carrera, un tipo de estudios, o quieren que dejemos alguna actividad, un hobby, porque piensan que hay otras cosas en las que deberíamos de enfocarnos. Pero internamente, si ustedes recuerdan, desde que somos niños, hay algo que internamente en nuestro corazón nos dice, quiero hacer esto. Eso que me están proponiendo no lo quiero hacer, no quiero estudiar esa carrera. A mí realmente lo que me gusta, lo que me apasiona es esto, esto y esto. ¿Verdad que sí? Entonces, esa guía interior es algo muy importante cuando estamos hablando del propósito de vida. Debemos de pensar que no necesariamente nuestro propósito de vida se alinee al propósito de otras personas, incluso ni siquiera de nuestros padres, de nuestros hermanos o de la comunidad o de lo que la gente en nuestra iglesia o en nuestra escuela, los maestros esperan de nosotros. Y muchas veces cuando nuestro propósito no está alineado con las expectativas de personas cercanas a nosotros, eso nos puede confundir. Por eso aprender a estar en contacto con nosotros mismos y confiar en esa voz interior es muy, muy importante. Por otro lado, veremos cuáles son los síntomas cuando estás alineado al propósito de vida, cómo se siente, cómo se descubre cuando uno está ahí y al mismo tiempo cuáles son otros síntomas cuando nos alejamos totalmente del propósito de vida. Cada vez que nosotros vemos a una persona insatisfecha, triste, de mal humor, quejándose, sintiéndose víctima, sintiéndose cansada, sin energía, cumpliendo nada más, muy probablemente esa persona perdió el rumbo. Y esa persona pudiéramos ser nosotros, si tenemos cualquiera de estos síntomas. Repito, falta de energía, falta de motivación por hacer las cosas, quejarnos demasiado, ver lo negativo, querer botar todo, dejar todo. Con toda certeza, eso que estamos haciendo, eso a lo que le estamos dedicando tiempo, debe de ser algo que no está alineado con nuestro propósito de vida. Porque cuando uno lo está, automáticamente hay otro tipo de señales, de una energía, no importa qué tan cansado estés, incluso haciendo eso que estás haciendo, que tampoco descanses físicamente, hay una energía interior que no cesa, que te vas a dormir cansado, pero con una gran satisfacción, con ganas de volver, con ganas de sentir nuevamente eso. Así que eso solamente para empezar, algunos datos que nuestro propio cuerpo nos da, nuestra propia energía, nuestra propia actitud y emoción nos da para saber si estamos o no en algún punto del camino donde estamos cerca o nos estamos alejando. O estamos totalmente, y a lo mejor lo sabemos, que dejamos de perseguir nuestro propósito de vida por distintas situaciones en la vida y que necesitamos, que estamos buscando la manera de regresar. Necesitamos encontrar cómo regresar a él con plena confianza de que las cosas saldrán bien siempre que estemos en esa alineación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales perdemos el rumbo? Déjenme decirle tres. Tres muy importantes. Quizá haya más, pero vamos a englobarlas todas en estas tres. Una, que realmente no sabemos quiénes somos. No nos conocemos. No dedicamos el tiempo suficiente para estar en contacto con la persona más importante de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos guiarnos
porque ni siquiera sabemos de qué estamos hechos, qué queremos. En esa primera parte voy a regresar más adelante, y esa primera pregunta yo espero que se nos vaya aclarando en el transcurso de esta información. Entonces, no sabemos claramente quiénes somos. La segunda es que fuimos educados de alguna manera, que se nos incluyeron, se nos crearon formas de pensar acerca de quiénes somos, de nuestra identidad, o creencias acerca de nosotros mismos equivocadas. Que nos inculcaron formas equivocadas de pensar acerca de nosotros mismos, de creer en nosotros mismos. De alguna forma, esto tiene que ver con la relación que guardamos con otras personas cuando somos pequeños. Como decía hace un rato, las expectativas que han puesto en nosotros, o que, por ejemplo, vamos a pensar, y vamos a estar dando muchos ejemplos para tratar de hacerlo mucho más práctico y más claro, pero vamos a pensar que hay un niño que le fascina cantar. Y obviamente, pues, sin saberlo, pues, no lo hace correctamente, tiene 4, 5, 6, 7 años, y los vecinos se quejan, la mamá le da pena, entonces el papá lo regaña, y el hecho de que le estén dando una retroalimentación negativa, una crítica o burla acerca de ese deseo de él de cantar, hace que él crea algo equivocado de él mismo, de que no tiene talento, no tiene la voz, no tiene las habilidades o las capacidades, no tiene el don para ser un artista, para cantar. Entonces, probablemente ese don está ahí, pero las influencias, las cercanas a nosotros, como cuando somos muy pequeños, hacen que formemos una creencia equivocada de nosotros mismos, y entonces pensamos que somos algo que no somos, o se nos trata de imponer algo que no somos. Tu padre es médico, vas a ver cómo a ti te gusta la medicina. Mira, te voy a comprar un juego de Navidad o de cumpleaños que sea como un botiquín para que empieces a practicar, y el papá a lo mejor tiene la expectativa. Entonces el niño cree que como el papá es médico, él tiene que ser médico. Y entonces deja de confiar en su propio talento personal para alguna profesión específica, y entonces se deja guiar por las creencias de otros. Entonces, el primero es no conocernos lo suficiente. La segunda es tener creencias equivocadas de nosotros mismos, que quizá el medio ambiente y nuestra familia cercana nos inculcó desde muy pequeños. Y tercero, actuar de acuerdo a esa creencia. Mantener esa creencia, ya no cuestionarla, y simplemente hacer lo que me dijeron que hiciera, hacer lo que hoy no me queda más remedio que hacer. Entonces, como ven, una va de la mano de la otra, porque cuando tú comienzas a hacer ese trabajo interior de conocerte mejor a ti mismo, automáticamente, aunque haya una influencia en el exterior, haya opiniones, hay expectativas acerca de ti, realmente tú vas a estar mucho más claro y más seguro de qué es verdaderamente tu talento, tus habilidades, qué es eso que te mueve, que te apasiona, y ahí vas a encontrar más fácilmente tu propósito, y entonces vas a actuar de acuerdo a él. Lo más importante, muchachos, es actuar de acuerdo a ese propósito conforme lo vayamos descubriendo. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres primeras reflexiones acerca de quién somos, saber quiénes somos, saber si estamos operando bajo creencias, y dejar de actuar de acuerdo a esas creencias equivocadas sobre lo que se espera de nosotros, o lo que creemos que nosotros somos y cuál es nuestro propósito, de una manera equivocada, para empezar a hacer una búsqueda mucho más real. ¿Ok? Me dicen gracias por estos temas, qué lindo, muchas gracias, qué bueno que les esté interesando este tema. Bueno, espero que vean claramente aquí, lo voy a acercar un poquitito más, espero que pónganme manita si ven las letras, porque es muy importante que logren verlas. Si las letras les estorban, creo que cuando giran la pantalla, entonces las letras aparecen de un ladito y ya tienes la imagen de otro lado. Así que ustedes búsquenle para que puedan ir leyendo estos. Vamos a trabajar este tema con 3 círculos, no, son 4 círculos que se tocan, que se enciman uno con otro. Lo dibujé esta mañana, espero que lo logren ver bien y que les ayude con la claridad. Entonces, vamos a ir distinguiendo 4 áreas básicas de la vida donde nosotros nos encontramos, y de acuerdo a esas áreas podemos empezar a reflexionar. Puedes hacer esos círculos y al lado de esos círculos escribir notas. Vamos a ir hablando de estos temas, dando un ejemplo, y a lo mejor aquí te pueden surgir algunas ideas. No las dejes pasar, no las dejes ir, anótalas ahí. Por ejemplo, tenemos en el primer círculo
que podemos distinguir qué es aquello que amas. ¿Qué es aquello que amas? Es una área muy importante. En esa pueden encontrarse cosas que vayan de la mano, por ejemplo, con tus habilidades naturales, con tu pasión, con lo que te gusta, con lo que te encanta, con lo que disfrutas. Entonces, ¿qué es aquello que tú amas? Eso va a ser algo muy importante. Vamos a poner algunos ejemplos ahí. Hay personas desde muy pequeñas que a lo mejor descubren que aman la naturaleza. Quiere decir que esa persona, para irnos llenando de varios aspectos de lo que conforma el propósito de vida, estoy segura que nuestro Creador, cuando nos trae este planeta, no nos trae aquí para hacernos sufrir trabajando en algo que no nos gusta. Más bien nosotros andamos perdidos en el espacio, pero creo yo que cuando nacemos traemos sueños y traemos ya implementados en nuestras células, en nuestro DNA, en nuestra alma, en nuestra sangre, todo aquello que necesitamos para cumplir ese propósito de vida. Eso es algo en lo que yo creo. Ojalá ustedes me den su feedback, pero yo creo que los seres humanos traemos todo lo que necesitamos para ser feliz y trascender. Entonces, si fuera eso cierto, si partimos de esa premisa, y esa premisa también la usa la programación neurolingüística, todos los seres humanos tenemos lo que necesitamos para ser felices y trascender. Si es así, quiere decir que la trascendencia se da a través de aquello que es nuestro propósito. Entonces, aquello que amamos debe de ser una señal muy clara de por dónde va nuestro propósito. Volviendo al ejemplo de la naturaleza, si a ti te apasiona desde que eres pequeño la naturaleza, muy probablemente algún tipo de profesión o de trabajo que tú hagas alejado de la naturaleza no te va a hacer feliz. Si estás viviendo por tu profesión, por tu trabajo, por tus actividades, en alguna ciudad donde no ves más que edificios, donde no hay nada verde, donde te sientes encarcelado en un cubículo, probablemente estás haciendo algo que no va alineado con esa misión. Entonces, lo que tú naturalmente amas puede ser que te dé una pista de aquello que te gusta. Por ejemplo, hay personas que dicen, me encanta el mar, yo podría pasar horas y horas en el mar, me encanta admirar las criaturas marinas, me encanta explorar, he podido bucear, veo documentales del Discovery Channel donde pasan la vida submarina, me apasiona. Imagínate un niño que desde pequeño empieza a descubrir eso. Qué maravilla que un adulto cercano a él lo pueda orientar y diga, ok, vamos a explorar por ahí, porque eso es algo que nadie nos enseña, es algo que naturalmente surge de nosotros. A lo mejor es alguien que le encantan los animales y que juega a sanar a los animales y los viste y les pone su curita y juega que se enfermó y lo curaron y tal. Cuando hacemos tiempo libre en nuestra infancia para jugar y esos juegos son espontáneos, que no son juegos que nos obliguen a jugar, sino que son esas cosas que uno naturalmente hace, ahí un adulto es muy importante que pueda estar observando con mucha sensibilidad qué es eso que le gusta a ese niño, qué es eso que le gusta a esa niña, porque quiere decir que eso es algo que naturalmente ama. Entonces, necesitamos amar lo que tiene que ver con nuestra pasión, con nuestra misión y nuestro desarrollo personal para darle servicio a los demás, que es otro de los puntos importantes. No se trata de sufrir, se trata de encontrar algo que te apasiona. Yo les voy a contar un ejemplo mío, pero yo desde muy pequeña me di cuenta que amaba la danza. Nunca me llevaron a danza, nunca me llevaron a ningún lugar a practicar. Por casualidad me topé alguna vez en un parque con una clase por ahí, en un gimnasio dentro de un jardín, y me le desaparecí a mi mamá para meterme. Cuando se dio cuenta, yo estaba ahí y yo pataleaba para no salirme de ahí. La primera vez que me llevaron a un espectáculo de patinaje sobre hielo en la Ciudad de México, recuerdo esa sensación cuando se apagaron las luces y vi cómo se creó la magia de una pareja bailando entre hielo y humo y colores y un vestuario espectacular. Yo recuerdo que yo lloré de la belleza que vi en ese momento y era la primera vez que lo veía, nadie me explicó lo que iba yo a ver, simplemente algo en mí me hizo sentir, yo quiero hacer eso, o sea, ¿qué es esa sensación de gozo, de plenitud, de belleza, de ganas de llorar, de querer estar ahí, que tiene que ver con aquello que naturalmente amas? Más adelante
teníamos unas palomas en casa, unos pichones, ¿no? Como esas palomitas que están en las iglesias, y las usábamos pues para comer cuando en nuestra niñez no había suficiente dinero para comprar comida. Mi mamá las cuidaba y las hacía crecer, y a veces eso era lo que comíamos. Pero cuando yo estaba a tiempo libre con esas palomas, yo tomaba una flauta con la que estaba estudiando en la secundaria, y mi tiempo libre era ir casa por casa a tocarles la flauta a los pájaros. O sea, cómo yo encontraba un lenguaje para comunicarme con la naturaleza a través de la música. ¿Sí te das cuenta? Y la música y la naturaleza son dos factores que para mí han estado presentes toda mi vida. Es una necesidad de poder tener, por eso busco siempre tener flores, porque me recuerdan ese contacto, me recuerdan la belleza de estar conectados con la tierra. Es algo que para mí es muy importante. A lo mejor no es mi profesión, pero es algo que de alguna manera me conecta con todo aquello que tenga que ver con el bienestar de la naturaleza, el bienestar de la tierra, el conectarnos con eso, el poder vivir una vida donde pueda disfrutar eso, es algo que a mí me apasiona. Piensa tú, cuando eras niño, qué cosas amabas naturalmente, qué cosas eran las que tú podías hacer, que pasabas horas y horas y horas haciendo eso, porque naturalmente puedes pasar mucho tiempo en eso, ¿ok? Entonces, eso es un factor muy importante. Tiene que ser algo que tú naturalmente ames. El otro punto es algo, me voy a venir para acá, me voy a venir de este lado, de su lado, del otro lado de la pantalla. Está esta pregunta: ¿qué es aquello que haces bien? Además de lo que amas, ¿qué es aquello que haces bien? Porque a veces puede ser que nos guste algo, que nos atraiga algo, pero quizá no tenemos habilidad. A lo mejor hay un niño que le fascina el fútbol, pero no tiene ninguna habilidad para eso. Le encanta el agua, pero le da miedo meterse, o lo que sea. Aquello que tú naturalmente haces bien, y obviamente que vas aprendiendo, vas desarrollando. Y déjenme leer aquí alguna. Dice... Dice, claro, cuando éramos niños, sí, exactamente, ahí hay una retroalimentación, y me encanta que estén conectando con ese tema. Fíjate que, por ejemplo, decía que además de lo que amas, algo que haces bien. Naturalmente hay cosas que hacemos bien. Hay gente que cocina naturalmente bien. Hay gente que habla, se comunica naturalmente bien. Hay alguien que tiene la habilidad de enseñar. El otro día escuchaba yo la historia de un amigo que muchos de ustedes conocerán, que se llama José Bobadilla, y este hombre talentoso y exitoso mencionaba cómo es que, siendo él un hombre que hoy se dedica a hablar en muchos escenarios, compartiendo historias de éxito y enseñando, educando, cuenta su historia, cómo es que cuando él cumplió 6 años y lo llevaron a la escuela, lo primero que quiso hacer es replicar eso, y él convertirse en maestro de los niños de 4 años, de 5 años que todavía no iban a la escuela, y pidió que le pintaran un pizarroncito, una parte del zaguán de la casa, para él ahí con gises poderle enseñar a los de 3 años, de 4 años, de 5 años, y esa pasión de descubrir que él podía transmitir eso. Pues dices, claro, o sea, cuando cuenta alguien una historia como esa y ves lo que es su proceso de vida, dices, ahí está mucho de su propósito de vida, que es la enseñanza, la educación, el abrirle la mente a otras personas. Entonces, ve mucho en tus primeros años de vida, y trata de recordar, o platica, si te es posible, con tu papá, con tu mamá, con hermanos mayores, ¿qué hacía yo? ¿A qué jugaba? ¿Qué era aquello que yo hacía con mucha frecuencia? A lo mejor dibujabas, a lo mejor jugabas con plastilina, a lo mejor construías cosas con legos o con pedacitos de madera, o qué sé yo, tejías, bordabas, cosías, curabas, te asociabas con la gente, hacías un clubcito de teatro, cantaban canciones, construían ríos, o qué sé yo. Piensa todo aquello que hacías de manera natural y que tenías habilidad, que eres bueno para eso, que todavía eres bueno, quizá no lo hayas desarrollado. A lo mejor eres bueno para la pintura, desde pequeño te encantó, a lo mejor te fuiste haciendo una carrera que no tenía nada que ver con eso, pero que si hoy retomas ese gusto, eso que amas, eso que sabes hacer, que tienes esa habilidad innata, entonces podrías desarrollarlo, no importa la edad que tengas. Y eso es bien importante, vamos a hablar de eso al final. No importa la edad que tengas, siempre es el momento para buscar cuál es ese propósito, para qué estoy aquí. Así que no lo dejemos ahí, ¿eh? Vamos a retomarlo. Entonces, ya sabemos lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita.
Hablemos de lo que el mundo necesita, que está en este otro círculo. Ahí, pues, ¿qué te puedo decir? Todo se necesita en este mundo. Todo se necesita. Cualquier cosa que tú sepas hacer bien, seguramente hay alguien que necesita de eso. Si tú eres bueno para la carpintería, seguramente alguien necesita de eso. Si tú eres bueno para la cocina, alguien necesita de eso. Si tú eres bueno para la arquitectura, alguien necesita de eso. Si tú eres bueno para darle ánimo a las personas, motivación a las personas, alguien necesita de eso. El mundo siempre necesita aquello que otras personas pueden dar. Cuando se crea una necesidad en un lugar, vamos a hablar en el planeta, cuando en el planeta hay una necesidad, al mismo tiempo existe la forma de cubrir esa necesidad. Es una ley, no existe otra manera, no existen vacíos. Si hay una necesidad de algo, alguien o una comunidad tiene una necesidad de algo, seguramente hay alguien o un grupo de personas que tienen la capacidad de cubrir esa necesidad. Entonces, voltea a tu alrededor, entérate más qué es lo que el mundo necesita. El mundo necesita líderes, el mundo necesita alguien que verdaderamente entienda la medicina desde un punto de vista respetuoso y honesto, de una manera más holística. El mundo necesita que estemos más conscientes del cuidado de nuestro planeta. El mundo necesita más trabajo emocional para sanar todo eso que de pronto nuestra cultura nos enferma psicológicamente. O sea, piensa tú cuántas necesidades hay. Y hablando de cosas más altruistas, causas como niños abandonados, ¿qué necesita nuestro planeta? Animales que no tienen dueño, que de pronto están en albergues. Ancianos que son abandonados, que no tienen el cuidado, el cariño adecuado, no tienen con quién hablar, no tienen con quién compartir su vida, sus experiencias. Piensa qué es. A nivel de la ciencia, ¿qué se necesita que la ciencia pueda descubrir? A lo mejor tú tienes una vocación para eso. Entonces, cualquier cosa que el mundo necesite, ahí hay una oportunidad para hacer tu propósito de vida. Ahí la hay. Así que por eso es que debemos de confiar en nosotros mismos y no querer copiar a los demás, porque a lo mejor lo que el mundo necesita es algo que todavía a nadie se le ocurre. Es alguien que todavía no ha descubierto. Cuando tratamos de imitar lo que otros hacen, entonces ya eso está cubierto, ya alguien está haciendo eso. A lo mejor ahí hay algo que tú con tu sello personal, con tus propias habilidades, con lo que tú amas hacer, entonces ahí hay algo que tú vas a hacer que tenga una forma diferente, una forma de expresión diferente, o crear una nueva industria, o crear una nueva tendencia, descubrir un nuevo producto, una nueva forma de hacer negocios, yo qué sé. Piénsale por ahí, pero viendo las necesidades del mundo y las otras dos áreas que ya vimos, probablemente algo puede empezar a surgir en ti. El último círculo en la parte de abajo dice, por lo que te pagarían. Eso es bien importante, porque para poder mantenernos caminando hacia nuestro propósito de vida, tenemos que tener satisfechas una serie de necesidades naturales del ser humano. Necesitamos techo, sustento, quizá aire acondicionado, electricidad, hoy en día internet, obviamente comida, ropa, un montón de cosas que necesitamos. Somos como medio complicados los seres humanos, ¿no? Necesitamos cosas y esas cosas cuestan dinero. Luego entonces, aquí viene el conflicto para muchas personas. Quizá tienen claro qué aman, qué les gusta, qué quieren hacer, pero su conflicto es que su trabajo, en donde les pagan actualmente, no tiene nada que ver con lo que realmente quieren hacer. Entonces, el asunto es cómo ligamos y hacemos que eso que amas, que te apasiona, que quieres hacer, se ligue con que sea algo por lo que tú podrías generar ingresos, por lo cual tú podrías producir y crear prosperidad, abundancia para ti, para tu familia y con mucha seguridad para otras personas más. Porque cuando un proyecto crece a partir de alguien que logra ver su propósito, naturalmente atrae a otras personas que quieren sumarse, que quieren ser parte de un propósito y se ve en muchos lugares. Yo creo que no siempre ponemos la mirada en eso, pero yo veo muchos lugares. Veo, por ejemplo, acá en Austin tengo un ejemplo muy claro de un hombre llamado Alejandro Cruz, un doctor, un dentista, que creó un centro para atender a las familias
sus necesidades, hablamos de necesidades, a través de algo que él ama, pero además le está poniendo un sello personal que es justamente ese sonrisas, no es nada más la sonrisa de tener una dentadura bonita, es la sonrisa de la vida, la sonrisa de la alegría, celebrar los avances, celebrar el éxito de sus pacientes y tal, y ha creado algo tan padre, o sea, que su misión en la vida, su propósito en la vida lo está llevando a cabo, ligado a algo que genera dinero, que genera productividad económica, que al mismo tiempo algo que ama, algo que sabe hacer bien y que además la gente paga por eso, por todo eso, ¿te das cuenta? Entonces tomo este ejemplo porque realmente me encanta poner este ejemplo de el doctor Sonrisas, le decimos aquí en Austin, es muy famoso, yo creo que muchos de los que están aquí viendo la conferencia saben a quién me refiero, y lo digo con mucho cariño porque realmente para mí es como ver un ejemplo. En cualquier profesión podemos encontrar cuando alguien está haciendo las cosas porque verdaderamente dentro hay una llama interna que lo jala a hacer las cosas y a ponerle el extra, ¿ok? Entonces, vimos, lo primero es de estos 4 círculos que están hacia afuera son lo que amas, lo que el mundo necesita, por lo que te pagarían y lo que sabes hacer bien, lo que innatamente puedes hacer y puedes aprender a desarrollarlo. Ahora, dentro de eso, vamos a ver 4 factores más que se asocian. Cuando los 2 círculos se tocan, queda un lugar a donde se conectan. Entonces, vamos a analizar esos lugares donde se conectan, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que amas junto con lo que haces bien. Y entre lo que amas y haces bien, se genera pasión. Obviamente lo que amas y pasión es algo muy similar, ¿verdad? Algo que te encanta y que cuando lo haces bien, cuando lo haces, le pones esa pasión que surge naturalmente como una energía vital muy grande. O sea que realmente cuando hablas de ello, cuando haces eso, cuando comentas, cuando lo compartes, lo hablas de una manera apasionada. No es aburrido, los demás quieren escuchar, los demás quieren verte. Cuando tú ves a un artista trabajar, cuando tú ves a un arquitecto hacer sus planos, cuando ves a un médico concentrado en algo, cuando verdaderamente su pasión y su misión en la vida, wow, o sea, es fabuloso cuando observas a alguien haciendo las cosas con pasión. En el teatro es muy habitual, o sea, tú puedes ver una función de teatro y dices, qué bonita estuvo, y aplaudes y tal, pero cuando ves a alguien que realmente tiene esa pasión, se dan ovaciones de pie. Y a lo mejor es una función que pueden hacer 2, 3 actores diferentes durante la semana, pero alguien en particular le pone esa pasión. Así que nosotros a veces buscamos la pasión de una manera ficticia, ¿no? Ah, sí, tengo que hacer como que me motivo y trato como de ver que estoy bien, y quizá no encontramos esa pasión de manera natural, porque tiene que estar conectada con las otras 4 cosas de las que hablábamos. Tiene que ser algo que amas y algo que puedes hacer bien, que naturalmente te sale, porque entonces te apasionas. Yo he visto algunos, por ejemplo, otros ejemplos para darles más ideas y para que puedan buscar. Hay ahí un personaje en México que es un chef que tiene su propio programa y hace de pronto comida ayurvédica y muy saludable y tal. Y yo lo veo como cuando presenta sus platillos y tiene atrás en la parte de la cocina unas hierbitas, ¿no?, de olor naturales que hay en su cocina se cosechan, y entonces cuando te está diciendo, mira, porque partes la cebolla, y entonces vienes y arrancas y mira, huele, y cuando está cocinando te transmite a través de un video lo que está oliendo, lo que está saboreando, lo que está probando, el calorcito, el vapor, o sea, te lo transmite porque lo está haciendo con pasión. Es algo que ama, es algo que sabe hacer bien y que lo apasiona. Entonces, cuando tú encuentras eso, por supuesto que te vuelves exitoso, por supuesto que la gente te recuerda por eso que haces, porque realmente le pones ese extra que se llama, ese fuego interno que es la pasión. Así que hay que buscar qué es eso que te lleva a tener este fuego interior que se transmite a todo eso que tú estás haciendo, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Cuando conectas, vamos a poner lo que el mundo necesita con aquello por lo que te pagarían, encontramos que puede haber algo que se llama vocación. ¿Qué necesita el mundo y algo que me pagarían, que yo puedo hacer
que me siento inclinado a eso, y ahí es donde encontramos la vocación. Muchas veces yo he encontrado personas que tienen la vocación más fuerte que el talento para hacerlo. Si te das cuenta, son dos cosas diferentes. La vocación es, me encanta pintar, no sé cómo, ni tengo mucha habilidad, pero es tanto esa vocación que puedo sustituir lo que me falta de talento o de habilidades con la vocación, y entonces trabajar quizá extra, estudiar más, prepararme más, practicar más, porque la vocación es muy fuerte. A veces es diferente. A veces la gente tiene mucha habilidad, pero no tiene una vocación. Es como que le da lo mismo. Y entonces es gente que se confía, yo lo puedo hacer, pero realmente no tiene eso que dice, esto es algo que a mí se me dio en mi vida de manera especial, como que no hay esa valoración. Muchas veces, y vuelvo a poner ejemplos como el teatro, que es en el que yo más pues me he desenvuelto, como ustedes saben, pero me doy cuenta que de dos personas que empiezan buscando hacerse profesionales, puede haber alguien que naturalmente tiene mucha habilidad, lo sabe hacer bien, tiene la facilidad, el cuerpo le ayuda para la danza, tiene una voz, pero la otra persona tiene la vocación. El que tiene la vocación tiene además la disciplina, tiene el deseo de prepararse, tiene la convicción de que lo va a hacer, de que lo puede hacer. No basta solamente la habilidad. Y muchas veces, como director de escena, como maestro, yo prefiero trabajar con alguien que quizá tiene menos habilidades, pero tiene más desarrollada la vocación, que con alguien que tiene habilidades y que le da lo mismo, que no desarrolla la disciplina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mejor tenerla las dos? Si tú tienes tanto la vocación hacia algo como las habilidades innatas, desarróllalas con esto que te da la vocación, que es la tenacidad, la constancia, la autodisciplina. Todo eso es súper fundamental para que entonces en todo eso avances, ¿de acuerdo? Ahora, este otro me gusta mucho, que es como cuando se conecta lo que haces bien con aquello por lo que te pagarían, aparece la profesión. Fíjate bien, algo que tú sabes hacer bien y algo que se necesita en el mercado, la gente pagaría para que alguien haga eso que tú haces, entonces ahí surge una profesión. Puede ser que tú seas muy bueno para cortar jardines, eres bueno, además lo haces bien, la gente te pagaría por eso y conviertes de eso tu profesión. ¿Sí te das cuenta? Ahí, por eso tenemos que ligarlo con todos los otros círculos para que surja la pasión, para que realmente sepamos si eso es algo que simplemente haces bien, no tienes la vocación, te pagarían y luego entonces se vuelve tu profesión, o lo vuelves algo todavía más importante en tu vida porque en realidad lo amas y te apasiona. A lo mejor eres bueno haciendo planos. Tu papá es arquitecto, aprendiste viéndolo, le ayudaste a algunas cosas, te volviste bueno en eso, necesitan a alguien que ayude en un despacho, te pagan por eso y eso se vuelve tu profesión. Pero si no es lo que tú amas, se queda solamente en una profesión. Muchas veces creemos, y eso es un error muy común este error, creemos que la profesión es la misión y no siempre, puede ser, ojalá, pero no siempre. La profesión no necesariamente es el propósito de vida y la misión. La profesión debe de estar al servicio de la misión personal, al servicio de mi propósito de vida. ¿Sí te das cuenta? Si no lo está, ahí es a donde sentimos ese vacío, esa sensación de incomodidad, esa sensación de estoy haciendo, dedicándole un tiempo a algo que no le quisiera dedicar. Entonces, saber que si en este momento tú tienes un trabajo, que si ya sea con título o sin título, pero digamos que en este momento es tu profesión, por sencilla o por elaborada que sea, a lo mejor te convertiste en anestesista importantísimo de un hospital carísimo, pero a lo mejor tú querías ser médico en medicina del deporte, o tú querías ser deportista, no pudiste lograr el deporte porque tuviste una lastimadura y entonces te fuiste por el lado de la anatomía, y de la anatomía hiciste un posgrado en anestesia, terminaste de anestesista, no te apasiona, te pagan por hacerlo, lo haces bien, ojalá, qué bueno,
pero ni es tu vocación, ni es tu misión de vida, ni es tu propósito, y es nada más tu profesión. Entonces ahí necesitamos volver al origen de decir, ¿cómo llegué aquí a donde estoy? ¿Cómo es que la vida o yo mismo me fui encargando de traerme hasta este lugar? ¿Qué decisiones tomé que fueron correctas? ¿Qué circunstancias me llevaron? Y realmente no fue una decisión muy consciente ni muy clara. ¿Y cómo puedo hacer para que esto realmente se convierta en algo como un vehículo para que me lleve a mi misión de vida, a mi propósito, para desarrollar esa trascendencia, esa felicidad y tal? O bien, definitivamente, estoy aquí haciendo algo que nunca me va a dar esa felicidad. Estoy haciendo algo solamente por ganar dinero, porque la gente necesita lo que yo sé hacer, pero realmente estoy aquí haciendo algo que no es ni lo que me gusta ni lo que quiero. Muchas veces esto se queda a nivel de hobby, y hay personas que tardan muchos años en hacer que su hobby se convierta en una profesión. Un ejemplo de alguien que era un contador, que en su juventud jugó muchísimo golf, se volvió muy bueno, daba unas clases, pero su trabajo lo empezó a absorber y dejó el golf, ya ni siquiera para practicarlo. Y de pronto surge la oportunidad de que en el club donde él practicaba necesitan un maestro, pero tiene que renunciar a su despacho de contabilidad. Y ese salto le da miedo, porque saltar de lo que te da una seguridad económica en un momento dado, a cambio de lanzarte a otra cosa que te apasiona, pero que hasta este momento tú, tu esposa, tus hijos, tu familia, la sociedad ve como un hobby, no como una carrera. Cuesta mucho trabajo vencer todos esos comentarios de estás loco, pero si ya te graduaste de contador, te pagan bien, tienes un sueldo seguro y te vas a ir ahí, tú qué sabes si más adelante te van a pagar lo mismo, ¿me entiendes? Entonces empiezan muchos comentarios alrededor, pero en realidad si la vida te ofrece algo, como en un ejemplo como ese, donde te abre la puerta a volver a algo que te apasiona, es por algo. La vida nos quiere enfocados y dedicados a aquello para lo que realmente podemos dar nuestro máximo, y no solamente vivir una vida mediocre, a medias, pasándola solamente para sobrevivir por un cheque. ¿De acuerdo? Entonces, vimos ya la pasión, que es donde se conecta lo que amas con lo que haces bien. Vimos ya la profesión, que es donde se conecta lo que haces bien con aquello por lo que te pagarían. Vimos lo que el mundo necesita conectado con aquello por lo que te pagarían, que es la vocación. Y nos falta una que ya nos va acercando a donde queremos llegar. Lo que el mundo necesita y es lo que tú amas. Qué felicidad, ¿verdad? Encontrar algo que el mundo necesita, algo que tú amas hacer. Muchas veces decimos, lo haría de gratis porque me encanta y me fascina decorar casas, me encanta y me fascina dar masaje, me encanta y me fascina cantar, lo haría de gratis, me encanta y me fascina pintar. Entonces, ¿qué es aquello que el mundo necesita, que tú amas? Y ahí encuentras una misión, porque ahí hay menos personas. Cuando hay algo que tú amas y si se conecta con lo que haces bien, si puede ser una profesión, entonces deja de ser solamente una profesión, algo que te da dinero para vivir, para convertirse en algo en lo que tú puedes hacer algo más. Una misión que puede ser en el área de la ciencia, descubrir algo que la humanidad está necesitando y tú amas esa parte de la ciencia. Puede ser crear una nueva técnica de agricultura porque el mundo lo necesita y tú amas es el poder co-crear con la naturaleza, y entonces en esa fusión logras descubrir algo que lo vuelves tu misión de vida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que es como mucho más trascendente. Y ahí es donde puede surgir un libro, donde puede surgir un premio, donde pueden surgir cosas que la sociedad reconozca como cosas excepcionales, simple y sencillamente porque estás donde tienes que estar. Estás, decimos, como pez en el agua, o sea, estás moviéndote donde verdaderamente puedes fluir, puedes dar de ti mismo, no te cuesta trabajo, estás dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer. Y eso, la suma de todo eso es lo que va creando el propósito, la suma de todo eso. Si encontramos ese lugar donde se unen todos esos puntos, ese centro personal,
es el propósito de vida. Todos esos elementos. Mentira que mi propósito me aleja del dinero, no. Mi propósito es sufrir, no, tiene que ser algo que ames. Mi propósito nadie le interesa porque es algo que a nadie le importa, no. En el momento en que nosotros nacemos en un momento de la humanidad específico donde aquello que nosotros traemos para dar y brindar y compartir es aquello que seguramente esta sociedad en nuestra cultura actual está necesitando. Y hoy sabemos que existen muchísimas cosas que necesitamos, muchísimo, en todos los niveles, en todas las edades, de muchas formas. Entonces, piensen todo esto que hemos hablado y la suma de todos esos factores, que sea algo que la sociedad necesita, que sea algo para lo que tienes vocación y estás dispuesto a disciplinarte, que es algo que amas, que te genera pasión, que el tiempo se te va sin sentir. Ese es uno de los síntomas. Dijimos, vamos a hablar de los síntomas de cuando estás alineado a tu misión, y yo creo que ahorita es buen momento para hacerlo. Porque todo esto que hemos hablado, lo que te da son síntomas cuando estás ahí. Cuando amas, sientes gozo, ¿verdad? Gozo, satisfacción, entrega, no sientes cansancio, te sientes enamorado de lo que estás haciendo, enamorado de lo que estás haciendo, de tu proyecto, de tu trabajo, de todo lo que implica eso que estás creando. Qué maravilla que haya la productividad suficiente para que eso, convertido quizá en una profesión, y ojo, profesión no quiere decir empleo, puede ser, pero no necesariamente profesión puede ser empleo. O sea, tu profesión puede ser educador y educar así, libremente. Puede ser crear un libro, puede ser crear un instituto. Puede ser de muchas maneras para que nos salgamos de ese patrón de que la profesión necesariamente es un empleo, o que puede no serlo. ¿Quién sabe? A lo mejor el científico necesita estar en la NASA para hacer realidad su misión personal, ¿verdad? Porque aquello que está queriendo descubrir, a lo mejor solamente un lugar como la NASA puede ser el lugar donde él haga realidad ese propósito de vida. Entonces puede ser un empleo, pero puede no serlo. Puede ser algo totalmente independiente, puede ser algo que tú crees absolutamente a partir de ti, puede ser un negocio que tú generes a través de ti, puede ser una nueva industria que apenas surge como necesidad de una época específica o de un núcleo de personas específico. Puede ser de muchísimas maneras. Por eso necesitamos abrir nuestra mente, quitarnos paradigmas de lo conocido para dejar que nuestro propósito de vida nos lleve a lugares hasta ahora desconocidos e innovadores. Qué felicidad estar ahí. Entonces, te sientes pleno, te sientes feliz, sientes claro a dónde vas. Aunque no sepas cuál va a ser el resultado, el camino en sí mismo se disfruta. Trabajamos más por el proceso, por el gozo de ir avanzando, que solo por el momento final de lograr una meta específica. Qué felicidad lograrla, qué felicidad completar un libro o un descubrimiento o una cantidad ahorrada en el banco, qué felicidad cualquiera que sea la meta, pero es solamente parte del camino que se va disfrutando y que se siente uno lleno. Por el contrario, cuando uno está alejado del propósito, siente exactamente lo contrario. Decíamos cansancio, agotamiento, mal humor, insatisfacción, tristeza, depresión, desmotivación, falta de disciplina, crítica, envidia quizá a otros que vemos que están disfrutando lo que están haciendo, falta de economía. Muchas veces va ligado a falta de prosperidad, porque entonces nos cerramos a todo lo positivo porque nuestra actitud no está disfrutando, y todo lo que hacemos con esa actitud nos cerramos a recibir en vez de dar con júbilo, dar con felicidad, dar con creatividad, sabiendo que aún sin tener claro hasta dónde la vida nos está pidiendo que nos movamos, porque eso ni tú ni yo lo sabemos, podemos imaginarlo, podemos intuirlo, pero en realidad al fondo, ¿cuál es ese último logro que la vida nos pide? No lo sabemos, pero sí lo que podemos saber es darnos cuenta si estamos en ese camino y estamos alineados. Por último, quiero compartirles unas cuantas preguntas que me gustaría que ustedes revisaran. Se las voy a leer rápido, no es para que ustedes ahorita las respondan. Yo los invitaría a que las guarden y las tengan como para un momento donde realmente se puedan encerrar,
a reflexionar y que esto le den un tiempo. Finalmente es lo más importante de su vida, el propósito. O sea, ¿para qué estoy aquí? Esa es la pregunta más importante del ser humano. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿Quién se beneficia de que yo esté en este planeta? ¿Quién se beneficia con lo que yo hago? ¿Ok? Entonces ahí les van algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué cosas te producen gran satisfacción y alegría? Para empezar a descubrir más qué amas. ¿Qué te produce satisfacción y alegría? Recuerda que en estas preguntas no pienses en profesiones. Piensa en momentos, piensa en actividades, piensa en interacciones, piensa sin ponerle título de una profesión, una carrera, ¿ok? Otra, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué se te pasa el tiempo y disfrutas mientras el tiempo pasa y pasa y pasa? Que dices, wow, o sea, me metí a hacer esto y cuando me di cuenta habían pasado 3 horas, 4 horas y ni cuenta me di. ¿Qué es eso en lo que el tiempo pareciera que no importa? En vez de, ay, ¿a qué hora me voy de aquí? Ay, ¿a qué hora termino esto? ¿Me entiendes? Es una gran diferencia la sensación que provoca. Otra pregunta más. ¿Qué te hace sentirte bien contigo mismo? ¿Cómo te sientes bien contigo mismo? ¿Cuando haces qué? ¿Cuando estás cómo? ¿Con quién? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué es lo que te hace sentir eso bien contigo mismo? Muy importante. ¿Cuáles son tus talentos? Esta pregunta, híjole, a veces en algún taller a mí me gusta hacérsela a la persona, dependiendo del tema que estemos tocando, pero ¿cuáles son tus talentos? Y hay personas que se quedan en blanco. No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Cómo que no sabes cuáles son tus talentos? Hay personas que no lo saben reconocer. A veces quizá nunca se los hicieron reconocer. Nuestra primera relación con nosotros mismos es a través de las personas que tenemos enfrente. Son como un espejo, ¿verdad? Que nos dice, qué bonito dibuja mi hijo, mira qué padre juega, qué bueno eres para tal cosa. Y ese reforzamiento nos ayuda a tener una autoconfianza y nos logramos ver algo que quizá nosotros no vemos de nosotros mismos. Si tienes esa situación que no logras, que te cuesta trabajo o sientes falsa modestia que nos enseñan, no seas presumido diciendo yo soy bueno para esto, ¿no? El otro día hablaba hace unos días con una persona que tiene un talento espectacular para el masaje y las manos, pero una cosa realmente, un don, un talento, una vocación, una profesión, lo ama, le apasiona, ayuda a la gente, es una necesidad, en fin, todos estos factores yo diría, wow, están ahí representados en esta persona. Y de pronto en algún comentario me decía, no te lo diría, pero tuve este premio por hacer esto y esto. Le digo, no, claro, dímelo, lo quiero saber. A veces nos da pena decir lo bueno que somos para algo. Nos da pena decir, ¿sabes qué? Es que yo sé que soy bueno para esto. Porque nos han enseñado que eso es presunción o que es orgullo, es un ego muy elevado, etcétera. Quizás no sales en el periódico a decir, hey, yo soy lo mejor para hacer tal y cual cosa, o soy más que alguien, porque entonces ahí sí estamos hablando de ego. Cuando nos comparamos con alguien decimos, en comparación con alguien. No nos tenemos que comparar con nadie, simplemente decir, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto. Me encanta y sé que soy bueno y veo el resultado cuando yo hago tal y cual y sé que soy bueno. Entonces necesitamos saber, aceptar cuáles son nuestros talentos, reconocerlos y aceptarlos para con nosotros mismos, porque eso ayuda también a crecer nuestra autoestima, ¿ok? Muy importante ese tema. Si tuviera todo el dinero del mundo que yo necesito y todo el tiempo del mundo, ¿a qué me dedicaría? Cuando no tienes que trabajar en algo que no te gusta, cuando no tienes que hacer un empleo que no te gusta, un trabajo que no te gusta, cuando tienes suficiente dinero para vivir tu vida relajadamente, que no vas a trabajar por dinero, que no vas a hacer algo por dinero, ¿a qué te dedicarías? Parece fácil, ¿verdad? Pero decir, ¿qué haría yo? ¿Te irías a pescar solo por el gusto de hacerlo? ¿Te dedicarías a ayudar a alguien? ¿A visitar enfermos? ¿A crear una asociación para niños? ¿Aprenderías a adiestrar perros? O sea, trato de pensar en cosas locas, ¿me entiendes? O sea, que dices, pues, realmente aprendería a tocar la guitarra a los 60 años de edad, ¿y por qué no?
Me contrataría el mejor maestro para que me enseñe a tocar y me encantaría hacer un disco, hacer mis canciones que yo dejé escritos cuando era chavo y me gustaría tocar la guitarra y contratar un grupo y hacer mi propio disco y yo grabarlo, qué sé yo, o sea, lo que tú quieras. Si tiempo y dinero no fuera problema, ¿a qué le dedicarías ese tiempo? La otra pregunta sería, si te quedaran 6 meses de vida y tienes económicamente cubierto para vivir felizmente, bien, esos 6 meses de vida, ¿a qué le dedicarías que dijeras, este va a ser el postre de mi vida, esto va a ser lo que ya me voy a poder llevar conmigo a la otra vida? ¿A qué le dedicarías ese tiempo? ¿Viajarías con tu familia? ¿Pasarías más tiempo con alguien? ¿Querrías terminar algo que no has terminado? ¿Dejarías construida una casa? ¿Harías un mural que siempre tuviste ganas de hacer? O sea, ¿qué es eso que cuando el tiempo fuera breve, tú estarías dispuesto a simplemente hacerlo? A dedicar ese último tiempo de tu vida a algo que tú digas, qué satisfacción, qué felicidad, esto que he podido hacer. ¿Cuáles son los valores más importantes en la vida para ti? ¿Qué es lo que verdaderamente es valioso para ti? Porque eso nos da un centro. Cuando tenemos ese centro de lo que los valores que están alineados con nuestra pasión, con lo que más amamos, con nuestro propósito de vida, esto nos da muchos beneficios y con esto voy a terminar. Esos beneficios es que aprendes a priorizar, aprendes a no desperdiciar el tiempo en cosas que no tienen nada que ver con tu propósito de vida. Aprendes a decir no. Cuando alguien te dice, oye, hagamos esto o vamos a lo otro, y tú dices, ¿sabes qué? Hoy dejé la tarde porque voy a hacer esto que me encamina a mi propósito de vida. Y entonces no vas a tener dificultad de decirle a alguien, ¿sabes qué? No, porque tengo este tiempo separado para hacer tal cosa. O simplemente sin dar explicaciones, hoy no puedo, tengo ya algo importante que hacer, la próxima vez avísame, etc. Entonces aprendemos a decir que no a aquellas cosas que no están en esa lista de prioridades. Aprendemos a seleccionar mejor las personas con las que queremos pasar de acuerdo a aquello que va alineado con ese propósito de vida. Aprendemos a valorar más nuestro tiempo, a poner más claras las cosas en nuestra agenda. Le damos más sentido de vida a cada día de nuestra vida. Porque si todos los días tenemos claro en la mañana qué es lo que estoy buscando como propósito de vida, ojalá en una agenda tú tengas anotado qué cosas el día de hoy me encaminan hacia allá y qué cosas hoy son como cosas superficiales, cosas necesarias que se tienen que hacer, pero que no necesariamente me llevan, y poco a poco irlo alineando de tal forma que la mayor parte de tu día, porque entiendo que la vida sucede y que a veces uno tiene que ponerle atención a cosas que no necesariamente son tu misión de vida, pero es parte de vivir, entonces ahí puede ser que empieces a perfilar un día mucho más organizado, con más valor en cada minuto, con más autenticidad y dándole valor a esas prioridades, pero primero hay que definirlos. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué vale para mí en la vida? ¿Vale la familia? ¿Vale la salud? Bueno, pues si vale la salud, entonces dedícale tiempo a tu salud todos los días. Si vale tu familia, tiene que ver con tu propósito de vida, entonces dedícale tiempo a tu familia. Si tiene que ver con crear algo, dedícale tiempo a la creación de ese algo. ¿Sí te das cuenta? Así que yo creo que todo esto nos da una idea bien clara para, no para darnos la respuesta, para darnos una guía para nosotros hacer el trabajo de encontrar las respuestas. ¿Verdad que sí? Así que veo pues muchas caritas que están entendiendo cosas, que les está cayendo el 20, como decimos, que están quizá reflexionando en pensamientos que puedan llevar a descubrir. Por último, voy a cerrar con este comentario. A veces pensamos
que las señales para nuestro propósito de vida, como está alineado con la pasión y con aquello que queremos y nos gusta y tal, que va a ser como un cuento de hadas que nos va a llevar de un lado al otro del camino. Y muchas veces no es así. Muchas veces, para que nosotros descubramos el propósito, para que descubramos esa parte de nosotros que es fuerte, que es la que tiene valor, para que redefinamos nuestros valores, para que nos demos cuenta que hay necesidades cuando hemos estado muy encerrados en nosotros mismos, muchas ocasiones puede ocurrir en la vida de algunas personas, quizá tú tengas la experiencia, que cuando descubren su misión de vida, su propósito de vida, fue a raíz de algo muy fuerte que les pasó, muy tremendo, muy terrible quizá. A veces una enfermedad, un accidente, el nacimiento de un hijo con un problema específico de salud, a veces cosas que nos hacen voltear a ver un lado de la humanidad, un lado de la vida que no hubiéramos querido voltear a ver, pero que la vida nos hace así para verlo de frente, para tener que tomarlo en nuestras manos, para prepararnos para lidiar con él, para sobrevivir con él, para aprender a manejarnos con una situación difícil, y eso nos prepara. Ahí viene donde descubrimos que somos más valerosos de lo que creíamos, más fuertes de lo que sabíamos, que tenemos una habilidad que no habíamos descubierto, y tuvo que venir a veces una confrontación con un evento en la vida que nos hizo despertar, pasar un momento muy crítico, muy difícil, y a raíz de ahí tomamos la decisión de que eso puede convertirse en nuestro propósito de vida, ayudar a otros en esa misma situación, compartir lo que aprendimos en un evento así, en fin. Y eso es lo mejor que podemos hacer, en vez de quedarnos con el resentimiento, con la frustración, con la rabia, con la desdicha. Transformarlo, como hemos leído muchas historias en muchos libros, donde esos momentos de vida a veces son los que la vida nos da como de frente, con dureza, para lograr descubrir qué es eso que realmente queremos, podemos y debemos, hacia dónde alinearnos en nuestra misión personal, en nuestro propósito de vida. Así que, sea como sea que la vida te esté llevando, escuchemos los mensajes. Esa es mi última invitación. Escuchemos los mensajes. Escuchemos los mensajes de la vida alrededor nuestro, y escuchemos nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo. ¿Dónde me siento gozoso? ¿Dónde me siento feliz? ¿Dónde me siento útil hacia los demás? ¿Dónde puedo dar sin pensarla, con una expectativa específica de qué voy a recibir a cambio? Lo soltamos, y en la medida que lo hacemos, ¿cómo es que vamos descubriendo? Esto lo hago con gozo, con gusto, con satisfacción, lo hago cada vez mejor. La gente me agradece, y no por el agradecimiento, sino que esos agradecimientos tómalos como una reconfirmación de decir, ahí estás. La gente recibe con gusto aquello que tú estás brindando. Son señales de ahí podemos encontrar cuál es nuestra verdadera misión y nuestro propósito. Y si vivimos así, créanme que al final de la vida, cuando sea nuestro momento de partir, vamos a podernos ir muy tranquilos, muy contentos, muy satisfechos, y sobre todo con mucha gente que nos recordará de una manera especial, como alguien que no tuvo miedo a ser fiel a su propósito. ¿De acuerdo? Así que con esto me despido, les mando mucho cariño, muchos abrazos, saludos para todos, para sus familias, para todos aquellos con los que ustedes compartan esta presentación, que ustedes sientan que puede clarificarles, ayudarlos de alguna manera. Háganlo libremente, para eso está ahí, y todos los comentarios que puedan hacer de sus hallazgos al contestar estas preguntas, y que quieran comentar o preguntar durante los próximos días, con todo gusto, al ver esta presentación, puedo pues mandarles algún comentario de preguntas que ustedes estén haciendo. Así que bueno, pues buenas noches, Lilia Sixtos, como siempre, en Reacondicionamiento Mental para el Éxito. Acuérdense, esta es mi página para estos blogs,
videoblogs. Mi otra página, Lilia Sistos, es, digamos, mi página personal, así que estas sesiones las estamos llevando a cabo en Reacondicionamiento Mental para el Éxito de Facebook, ¿ok? Así que hasta la próxima, espero en 2 semanitas volvernos a encontrar. Un abrazo.